¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 52ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. En la clase de hoy voy a continuar con el tema que vimos la clase pasada, que son reacciones de sustitución, reacciones de descomposición y reacciones de adición. ¿Ok? Recuerden, las de síntesis o adición o combinación son reacciones donde se combinan dos elementos y dan lugar a uno tercero. Se acabó. Y las reacciones de descomposición son aquellas donde se separan y nos dan lugar a un compuesto. ¿Sale? Bien sencillito. Por ejemplo, quiero repasar otra vez los ejemplos, bueno, otros nuevos ejemplos de los que vimos la clase pasada para que ustedes vean cómo es que se llevan a cabo. Pero específicamente yo los voy a hacer desde el inicio. Por ejemplo, digamos que el aluminio se combina con el oxígeno y así. Y otra reacción, digamos, el ¿qué les gusta? Bueno, primero resuelvo ese, ahorita pongo el otro ejemplo. Esta es una reacción de qué? Es una reacción de combinación. ¿Por qué? De hecho, es lo que les voy a preguntar en el examen. Es una reacción de combinación. ¿Por qué? Porque se está combinando obviamente el aluminio con el oxígeno. No pueden combinarse más compuestos ahí. Son los únicos que hay. Entonces te queda el aluminio más el oxígeno. Recordándoles que los números de oxidación del aluminio es solo más 3 y el oxígeno es solo menos 2. Por lo tanto, el compuesto que te va a formar es 2 y 3. Y listo. Eso es todo el compuesto que nosotros tenemos en este caso. Recuerden que por hacerlo, ¿cómo decirlo? Por hacerlo más fácil, o no sé si más fácil, pero por hacerlo correctamente, sería lo adecuado, me gusta balancearlas al final para que ustedes puedan practicar eso al respecto. Digamos que serían 2 de aluminio, entonces yo le puedo poner aquí un 2 y ya está igual al aluminio, pero en el oxígeno no está bien porque sería 3. Entonces aquí tengo que elevarlo. ¿Por qué? Porque no importa qué número, a menos que sea fraccionario y no le quiero poner fracciones, el 3 para que se haga un 2. Entonces es mejor hacerlo al mínimo común múltiplo de ambos, que sería el 6. Y por lo tanto, para hacer el 3 del oxígeno un 6 sería con un 2. 2 por 3 son 6. Ya serían 6 oxígenos. Aquí le puedo poner un 3 y ya tenemos 6 oxígenos. Pero este 2 va a afectar también al aluminio. 2 por 2 son 4. Significa que aquí tengo que cambiar este 2 de aluminio por un 4. Y listo. Ya tenemos balanceada la ecuación de una reacción de combinación. ¿Por qué? Recuerden, les recuerdo también otra vez, ¿por qué combinación? Porque es A más B nos da AB. ¿Sale? Por eso es una reacción de combinación. Ahora, vamos a ver una reacción de descomposición. Creo que mejor borro esto. Digamos una reacción de descomposición. Sería KClO3. Esta reacción es diferente a la que les había mostrado anteriormente. Esta reacción de descomposición, si se dieron cuenta, son un poco más, entre comillas, complicadas porque a veces los compuestos se dividen de forma muy curiosa. Lo que pasa es que las reacciones de descomposición se dividen en diferentes tipos de descomposición. Por ejemplo, tenemos la descomposición por electrólisis, que es como la que les mostré en la clase pasada del agua, que es por electricidad. Tenemos también la descomposición de carbonatos y bicarbonatos, que es por calor, como lo que les mostré también del carbonato de calcio. Tenemos una descomposición de hidratos, etcétera. Entonces, como hay varios tipos de descomposición y aparte no sabes cómo bien se van a formar estos, pero simplemente es cuestión de la práctica y que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, en este caso se forman los siguientes compuestos. Se forma el cloruro de potasio más el oxígeno 2. Y ya, así es como se descompone. Entonces, si yo les digo, ¿qué tipo de reacción esta es una descomposición? ¿Por qué? Porque obviamente este compuesto se está dividiendo en estos compuestos. Digamos que es AB, por darle una literal, se descomponen A más B. Recuerden que no necesariamente tienen que ser las letras en específico como están divididos los elementos, porque ahí tendremos A, B, C y se divide en, ¿qué les gusta? AB más C, por ejemplo. Pero pues prácticamente seguiría siendo una reacción de descomposición. Es simplemente darle una literal, por ejemplo, ¿sale? Porque
Inclusive pueden hacerlo así si quieren, miren. Digamos que sería ABC y se descompone en AB más C. Y sigue siendo una reacción de descomposición porque se está dividiendo esta parte, ¿sale? Pero bueno, es lo de menos. Vamos a balancear la ecuación. Si se dan cuenta están igual, exceptuando el caso del oxígeno, que de este lado tiene 2, de este lado tiene 3. Por lo tanto, yo lo elevo al mínimo común múltiplo, serían 6. 2 por 3 son 6 oxígenos, pero también afecta al potasio y al cloro, entonces con este 2 ya lo equilibro, ya lo balanceé. El oxígeno sería 2 por 3 son 6, entonces le pongo aquí un 3 y ya está balanceada la ecuación. Y ya terminamos otra vez reacciones de descomposición, ¿sale? Al final de esta clase ya les voy a dejar una tarea de reacciones de descomposición y reacciones de, ¿cómo se llama? De adición, pero más adelante. Vamos a pasar a la siguiente clase, al siguiente tema, que sería lo correcto, que son las reacciones, perdón, reacciones de desplazamiento simple. Ok, en estas tal vez nos tardemos un poco, pero no importa. Una reacción de desplazamiento simple es aquella donde uno de los elementos está sustituyendo a uno de los elementos en un compuesto. ¿Me explico? En este caso es diferente en el caso de las reacciones de adición o síntesis y diferente a las de descomposición porque en los reactivos nosotros tenemos tres elementos o dos elementos, dos compuestos, dos fórmulas, digamos, y en los productos igual. Por eso es una reacción de desplazamiento simple. Desplaza, lo quita de su lugar. Y tenemos las fórmulas generales, por así decirlo, que sería A más BC, quita a AC más B, por ejemplo. O A más BC a C más BA. Realmente simplemente es por dar, realmente es solo por darle una literal, pero no importa realmente, no nos es de interés que tenga dichas literales. Eso no es relevante. ¿Sale? Ahora, vamos a continuar. Son aquellas donde un elemento reemplaza a otro en un compuesto, formando un nuevo compuesto y un elemento diferente. Entonces, simplemente está sustituyéndolo. Eso es justo lo que les estoy intentando decir. Está sustituyendo a dicho elemento. ¿Sale? Vamos a ver los ejemplos, como siempre. Déjenme borro esto. Borro esto. Ah, algo importante que cabe destacar. Bueno, voy a escribir la reacción primero y ahorita explico esa parte. Sería el cobre más el Ag. ¿Sale? Esto es nitrato de plata y el cobre metálico. Cuando está el solito un metal se le dice metálico. Esta reacción se sabe que es una reacción de A más BC. Y ahora, digamos que las literales aquí las voy a utilizar como ejemplo. Significa que se están combinando específicamente por los cationes y los aniones. Los metales son cationes y toda esta parte es un anión, ¿ok? Cuando estos se combinan, tienen que intercambiarse los metales, o sea, se están intercambiando el A con el B. Por lo tanto, te queda como, AC más B. ¿Me explico? Están intercambiándose. La fórmula te quedaría como Cu, que sería el cobre, combinado con, voy a ponerle el paréntesis, NO3 con el 2 afuera, por el número de oxidación más común que tiene el cobre, que sería, nada más le quise poner el 2, más, ahora sí, la plata. Y eso es una reacción que sería B. Eso es una reacción de simple sustitución o sustitución simple. Ahora, antes de balancearla, quiero explicarles algo en la parte de la diapositiva. Fíjense aquí. En las reacciones de desplazamiento simple hay una regla, digamos, que se le llama la serie electromotriz o serie de actividad. Si ustedes alcanzan a ver, ahí están los elementos, los metales acomodados. ¿Qué implica esta tabla? Hagan de cuenta que si en la tabla un elemento está arriba de otro, significa que es más reactivo y que puede ser intercambiado. ¿Me explico? Fíjense, déjenla copio en la parte de mi... ¿Cómo se llama? En la parte de lo que estoy explicando, bueno, en mi tabletita, digamos, aquí en mi pizarroncito. Si ven, ay, 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 creo que está un poco grande, pero la ventaja es que se puede hacer pequeña. Ya ven, ya le aprendí más. Ok, quiero que noten lo siguiente.
Quiero que noten dónde están los elementos ubicados. Vamos a ver si alcanzan a ver. Dejen algo más pequeña esta parte. Ahí está. Quiero que noten los elementos ubicados dentro de aquí. Está el litio, el potasio, bario, etcétera. Y en los halógenos, flor, cloro, bromo y yodo. Entre más arriba esté, es más electromotriz. ¿Qué significa? Quiero que ubiquemos, en este caso, esta tabla la van a ocupar. Ubicamos el cobre. El cobre, no sé si el cobre lo ven, está aquí. Ay, mejor lo voy a marcar nada más. Así. ¿Sale? El cobre está ahí. Ahora, ese cobre como tal, nosotros sabemos que se debe de intercambiar, por así decirlo. Me explico. El cobre es más electromotriz que todos los elementos que están abajo. Significa que en la fórmula, noten esto, está el cobre combinado, el cobre y quiere intercambiar con la plata. Y si se dan cuenta, la plata está más abajo, está aquí. Ahí ese color no se ve. Está con rojo. Está aquí, miren. Significa que el cobre es más electronegativo. Significa que sí es posible que este lo quite de su lugar con el nitrato y se combine el cobre en vez de este. Ahora, aquí dice metales, pero aquí incluyen el hidrógeno porque el hidrógeno es electronegativo también. Perdón, es electromotriz. Entonces el hidrógeno puede quitar al cobre, a la plata, al mercurio y al oro, por ejemplo. Ahora, quiero que noten el hecho de que simplemente si está en según la tabla te dice cuáles puedes intercambiar y cuáles no. Me explico de otra forma. Si yo tengo este compuesto, digamos, el Ag más Cu, y digamos es prácticamente lo mismo, es la reacción al revés, digamos por así decirlo. NO3 con el número de oxidación acá afuera. Ahora, ¿esta reacción es posible? No. ¿Por qué? Porque el, la plata, perdón, es menos electronegativa que el cobre. O sea, según la serie electromotriz, el cobre está arriba de la plata. Significa que la plata, no puede quitarlo de su lugar. Eso es lo que quiero que entiendan. Según la serie electromotriz te dice cuáles elementos pueden cambiarse de su lugar o cuáles no se pueden cambiar de su lugar. ¿Sale? Bastante curioso. Todo depende entonces según esta tablita. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos, tengo el hierro y el sulfato de cobre. Tengo aquí unos ejemplos para rápido, porque en lo que se me ocurren. Hierro más sulfato de cobre sería Cu2SO4. Ah, no, esperen, me faltó algo muy importante, que ya la regué, pero lo puedo volver a anotar. Sería el Ag más... Recuerden que no hice el balanceo y es parte B, para que ustedes puedan recordar cómo se hace. ¿Sí es AgNO3? Sí. Y este produce el Cu, que sería el cobre, combinado con el NO3, el 2 afuera, más la plata. ¿Sí? Ahora, de esta reacción, ustedes deben de recordar el balanceo. Sería, si se dan cuenta, la plata está bien, el nitrógeno no. El nitrógeno tiene un 2, entonces yo le puedo poner aquí un 2. Sería 2 por 1, 2 de plata, ya es lo completo de este lado, 2 nitrógenos, listo, 2 por 3, 6 oxígenos, listo, ya está balanceada la ecuación. Era todo lo que quería hacer. Bueno, nuevo. Vamos a hacer el siguiente compuesto, que sería el hierro, se quiere combinar con el sulfato de cobre. Me acuerdo más por los nombres en ocasiones. Sulfato es SO4 con 2 y el número de oxidación acá afuera. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé que el compuesto es de esta forma? Digamos que yo les digo, combinen el hierro metálico con el sulfato de cobre. Para eso ustedes deben de recordar cómo es que se utiliza nuestra tabla de aniones poliatómicos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el sulfato es SO4 con número de oxidación menos 2. Y este se combina con el cobre que tiene número de oxidación más 2. El 2 pasa hasta acá y este 2 pasa hasta acá. Por eso el compuesto queda así. Ahora, ¿es posible este compuesto? Para esto nosotros tenemos que copiar nuestra tabla electromotriz. Vamos a ver. Está un poco grande, déjenme la hago un poco más pequeña. Ay Dios. Por aquí porque ya no ocupo. Vamos a ver si por este ejercicio es posible. Fíjense que el hierro quiere sustituir
al cobre. ¿Por qué al cobre? ¿Por qué no al SO? Ah, porque recuerden que este es un positivo, este es un positivo. Para eso es la tabla periódica. Fíjense cuál es un anión y cuál es un catión. Y el SO4, todo este SO4 es negativo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es saber que el hierro va a intentar quitar a quién, al cobre, y para combinarse con el SO4 que es el negativo. ¿Ok? ¿Es posible? Vamos a ver según la tabla. Vamos a marcarlo. ¿Dónde está el hierro? El hierro está aquí, miren. Aquí está el hierro. ¿Dónde está el cobre? El cobre está hasta acá, miren. Significa que el hierro es más fuerte, digamos, que el cobre. Entonces sí, lo va a quitar de su lugar, lo va a cambiar. Por lo tanto, la reacción te va a quedar de esta forma. Te va a quedar hierro. El hierro, recuerden que tiene número de oxidación 2 y 3. Vamos a utilizar el 3, nada más por dar un número. Sería 2 SO4. Depende de la reacción, ¿eh? Ahí la reacción depende para saber cuál es el número de oxidación que va a quedar al final. En realidad yo estoy usando cualquiera de las dos porque ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan cómo se forma el compuesto. No quiero involucrarme en la parte de qué compuesto se va a formar porque eso depende de la temperatura, depende de las condiciones de la reacción. Eso ahorita no es importante para nosotros, simplemente con que sepan que se forma y bien escrita. SO3, digamos, más el cobre queda solito. Y listo. Ahora, si se dan cuenta, es lo mismo que les expliqué anteriormente. A más BC. En este caso C, si se dan cuenta, es todo el SO4. Te queda como A más C, o sea, AC más B. ¿Sale? Y listo. Así es como nosotros podemos escribir una reacción de sustitución simple. Ahora, vamos a balancear la ecuación. El hierro, si se dan cuenta, tiene 2. Entonces aquí fácilmente yo le pongo un 2 porque como tiene aquí un 1 y no afecta a nadie, directito ya está balanceada. Cobre, el cobre también necesita un 2. Ahí le pongo. Y listo, ya está balanceado el cobre. Azufre, 2 por 1, 2. 3 por 1 son 3. Ahí sí nos va a salir mal. Entonces tenemos que llegar a un mínimo común múltiplo. Yo le puedo poner aquí un 2 para que sea 2 por 3 del azufre son 6. Entonces de este lado, 2 por 1, 2. Y un 3 de acá afuera, 3 por 1 son 6. Entonces ya son 6 del azufre. Pero también me va a afectar el cobre. 3 por 2 son 6. Entonces acá yo le tengo que poner un 6, exacto. ¿Quién contestó? No me espanten. 6. 3 por 2 son 6. Ahí quedó. Ahora, ¿quién me faltaría? De hecho sería el hierro, ¿no? Porque serían... Ah, no, creo que ya. 2 de hierro, 2 por 2 son 4 de hierro. No está todavía. Vamos a borrar esta parte. Y vamos a poner un 4. ¿Por qué? Porque es 2 por 2, 4. Luego sigue el cobre. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Azufre. 2 por 1, 2 por 3, 6. 3 por 1, 3 por 2, 6. Vamos a ver en los oxígenos, que siempre los oxígenos son los que causan lata. 2 por 4 son 8. 8 por 3 son 24. ¿Sale? Ahora, 3 por 4 son 12. 12 por 2, 24. Ya está balanceada la ecuación. 4 hierros, 3 sulfatos de cobre, 2 sulfatos de hierro, 6 cobres. Y tan tan se acabó. ¿Sale? Y listo. Bastante sencillo. Vamos a ver otro ejemplo de reacciones de sustitución simple. Por ejemplo, digamos el zinc. Este está muy sencillo. De hecho, vamos a ver dos de estos. Zinc más HCl produce. Primero vamos a ver si es posible. Para esto, otra vez voy a cubrir mi tablita. Déjenme la hago un poco más pequeña nada más. Ahí no tanto. Y la voy a mover así como aquí a esta esquina. Igual aquí no estorba. Ahora, fíjense cuáles son los elementos. Creo que alcanzo a hacerlo un poco más grande. Fíjense cuáles son los elementos en este caso que yo estoy ocupando. Que es el... Ahí está, un poco más arriba. Ahí quedó. Fíjense cuáles son los elementos que yo estoy ocupando para que ustedes se den cuenta, que es el zinc más el hidrógeno. ¿Por qué esos dos y no el zinc con el cloro? ¿Por qué no intercambia el hidrógeno con el zinc? Es más fácil que se intercambie el zinc
con el cloro porque es más electronegativo el cloro, es más fácil que el cloro se robe al zinc, por esa razón. Ahora, el zinc deben de recordar que es positivo y en esta reacción el hidrógeno y el cloro son, el hidrógeno es el positivo, el cloro es el negativo. Ok, entonces el zinc quiere quitar al hidrógeno. Me voy a mi tabla y busco primero el zinc. El zinc, si se dan cuenta, está aquí. Ujú. Y el hidrógeno, de hecho, está hasta acá abajo, miren. El hidrógeno solo puede intercambiar ¿cómo se llama? Al cobre, a la plata, al mercurio y al oro. Pero al zinc no. Así que el zinc sí puede quitar al hidrógeno. La fórmula te quedaría, o el resultado te quedaría, si estamos intercambiando al zinc por el hidrógeno, entonces sería zinc con cloro, más hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno es una molécula diatómica, por lo tanto ese docecito es a fuerzas. Ahora, ¿cómo sería? Aquí tenemos que poner un 2. De hecho, también, ¿por qué? Porque el número de oxidación del zinc es más 2 y el del cloro es menos 1. Entonces, como se cruzan los estados de oxidación, un 1 aquí y un 2 acá. Y ya está balanceada. No, no está balanceada, ya está terminado el compuesto. ¿Ok? Y ahora, esta reacción de sustitución simple, si se dan cuenta, es muy obvia en cuanto a las literales. A más. Miren, para que vean que la letra no importa, digamos que aquí le pongo X más ZY, nada más por darle una literal. Y fíjense cuál se está intercambiando con cuál. Sería el X con Y. XY más Z. Y ya, o sea, no importa realmente la literal. Pero lo que sí importa es balancear la ecuación, para que ustedes practiquen. Si se dan cuenta, el zinc solo tiene uno, el hidrógeno tiene uno, el cloro tiene uno. Pero de este lado el zinc tiene uno igual, pero el cloro tiene dos. Empezamos con el cloro, sería un 2 aquí. 2 por 1 de cloro, 2. Y dos hidrógenos, 2 por 1, 2. Y ya está balanceada la ecuación. Realmente esta fue bastante rápida. Y ya, si se dan cuenta, pues es lo mismo que lo anterior. ¿Sale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Para este ejemplo, digamos que sea similar al anterior. Aluminio más... De hecho, este ejemplo ya se los había puesto anteriormente, pero igual lo quiero poner, ya que saben qué tipo de reacción es. Esto es una reacción de sustitución simple, porque el aluminio va a intentar quitar al hidrógeno y combinarse con el cloro. O sea, este es positivo, positivo, negativo. Excelente. O sea, el aluminio intenta quitar al hidrógeno. Pego mi tabla, la hago un poco más pequeña porque no, pues tampoco hay que ser tan agresivos. Por ahí yo creo. Y si estorba la borro. ¿Es posible que el aluminio quite el hidrógeno? Recuerden que ya les había explicado esta parte, pero igual no está de más. El aluminio, fíjense que está hasta acá. Y el hidrógeno está hasta acá. Significa que el aluminio, perdón, sí es más fuerte que el hidrógeno. Por lo tanto, sí es posible que quite el aluminio al hidrógeno. Por lo tanto, te queda como Al con el... Dejen, escribo primero las literales. Sería A más BC, por darle las literales. Entonces sería AC más B, porque sería A y C, cloro y aluminio. ¿Sí ven? Aluminio se combina con el cloro. Ese no es el color. Cloro. Ahora, de una vez puedo ir haciendo lo de la fórmula. Recuerden que el número de oxidación del aluminio es más 3, del cloro es menos 1. Por lo tanto, el compuesto te queda como LCl3 más H2. ¿Sí? Números de oxidación. Números de oxidación. Balanceo por tanteos. Recuerden que en este caso el aluminio tiene una, está bien, el hidrógeno tiene una y acá tiene dos. De hecho, puedo poner directamente aquí el 2. Y el cloro tiene 3, pero si es 2 por una no puedes hacerlo 3, pero sí puedes hacerlo al mínimo común múltiplo de ambos. Que sería... Ay Dios, esperen. Déjenlo, pongo con negro porque si no como que me da cosa. Ahí está. Ahora sí el balanceo. Puedo ponerle aquí un 6. ¿Por qué? Porque sería 2 por 3, 6 cloros. 6 por una, 6. Y ahora sí ya está el cloro. El hidrógeno, pues como tiene un 2, un 3 para que sea un 6, igual que de este lado. Y como le puse un 2 al aluminio, se lo complemento de este lado y listo, ya terminé.
Y ahí está otra reacción de sustitución simple. Si se dan cuenta, en realidad es bastante sencillo. Nada más lo que tenemos que hacer es darte cuenta qué pasa de un lado y del otro de la reacción. Vamos a ver un último ejemplo para ya terminar esta parte. Digamos De hecho, les voy a poner un ejemplo que les dejé de tarea. Se los dejé en reacciones redox. Les dije que era el zinc más el H2S. Ajá. Esta es una reacción. Vamos a ver si es posible para empezar. Para esto, tengo mi tablita, que es un tablonón de repente. La paso para acá. La vuelvo a hacer un poco más grande. Como por ahí. Ahora, digamos, con negro. Digamos entonces que el zinc lo que intenta es quitar al hidrógeno. Entonces, el zinc está donde aquí y el hidrógeno está hasta acá. Entonces, sí, es posible, el zinc le va a quitar por la serie electromotriz el lugar al hidrógeno. Y la fórmula te quedaría como zinc, pero recuerden que este es A más otro color. Vamos a ponerlo aquí con rojo. Sería A más BC produce que sería, si nosotros sabemos que este es positivo y este es el negativo, sería que AC más B. Zinc se combina con ¿quién? Con el azufre. Entonces sería S más H2. Importante, el zinc, si se dan cuenta, tiene un número de oxidación más 2 y el azufre menos 2. Pero, como ya se darán cuenta, el zinc pasa aquí el 2 y el azufre pasa aquí su 2. Los dos se dividen entre 2, perdón. Los dos se dividen entre 2 porque están iguales y te queda exactamente igual. 1 y 1. Y ya está la fórmula. Lo balanceamos y si se dan cuenta es lo mismo también. Aquí es un 1, 1, 1 y 1. ¿Por qué? Porque es un zinc. Dos hidrógenos, un azufre, un azufre. Tan, ya está balanceada la ecuación y ya terminamos. ¿Sale? Y eso es todo por esta clase. Ok, nada más se van a llevar una tarea. ¿Qué va a ser su tarea? Déjenme, se las anoto acá en mi fabulosa diapositiva de la serie electromotriz. Tarea. Tarea. ¿Sí se alcanza a ver? No. No la encuentro, jóvenes. ¿Cómo funciona esto? Ya. Tarea. Escribir dos reacciones de adición o combinación y dos reacciones de descomposición. ¿Sale? Y listo. Eso es toda su tarea. Pueden investigarlas donde quieran, investiganlas en internet, pero deben de balancearlas. Deben de balancearlas. Mm, Ahí está. Deben de balancearlas. Ese es el chiste de este ejercicio, de esta tarea. Escribir dos reacciones de adición o combinación y dos reacciones de descomposición y deben de balancearlas. Diferentes, ese es el chiste de este ejercicio, que sean diferentes a las que vimos en clase, ¿sale? Y eso es todo. Espero se encuentren bastante bien, nos vemos mañana, vamos a seguir practicando con estas reacciones y cualquier duda o lo que sea, pues ahí estamos en contacto, ¿sale? Descansen mucho, hasta luego.